muchas posiciones ambientales y económicas acerca de la producción, sobre todo la producción de alimentos, que es donde estamos nosotros. ¿Cómo ves el tema de justamente de la agroecología como posibilidad de sustituir a la producción convencional? Bueno, yo lo veo sumamente difícil, es decir, para sustituir a la producción convencional tendrían que producir en escalas muy grandes y en principio a precios accesibles, es decir, sin la utilización de agroquímicos, si es que realmente son agroecológicos, ¿no? Porque después hay otra discusión. Pero sin utilizar agroquímicos, a conseguir niveles de productividad equivalentes a la producción convencional y, digamos, si así fuera, ya los estarían sustituyendo y esto estaría ocurriendo en todo el mundo. En realidad lo que estamos viendo en el mundo es que, digamos, se interrumpe el suministro de fertilizantes o de algún agroquímico importante, como aparentemente está ocurriendo ahora a raíz del conflicto en Ucrania, y se disparan los precios internacionales porque, digamos, todos los especialistas saben que son insumos fundamentales sin los cuales la agricultura moderna no funciona. Y esto es así por lo menos desde las primeras décadas del siglo XX. De modo que no veo ninguna chance. Ahora, que algún tipo de producción de esas características, con certificaciones, pueda atender un público particular de mayores ingresos, digamos, como es el caso de alguna producción orgánica, o cosas por el estilo, bueno, son nichos, creo que son nichos, son oportunidades, se pueden aprovechar, pero, digamos, reemplazar a la producción convencional, no, realmente, digamos, sin ningún tipo de insumo industrial del tipo químico, lo veo un poco difícil. Después, claro, el tema es que es muy ambigua la definición, es decir, lo que están llamando de agroecología no está muy claro en realidad de qué se trata, es decir, en algunos casos se trata de que pueden usar algunos agroquímicos, en el otro de que no usan agroquímicos, en fin, las definiciones son muy ambiguas. El proyecto de ley que anduvo dando vueltas en el Congreso, si no me equivoco, digamos, yo tuve la oportunidad de leer la definición que ofrecían ahí digamos, de producción agroecológica, y la verdad es que no me quedó para nada claro de qué se trata, por lo menos por la definición que ellos trataban de impulsar a través de una ley. Ahora, los movimientos ambientalistas sobre todo están hablando de la agroecología, muy vinculado a acusar a la producción convencional de ser tóxica o que tiene riesgos para la salud, porque nadie cuida tal vez el exceso de muchos empresarios que lo único que le interesa es el lucro, a como dé lugar, y por eso que se convierte en una actividad peligrosa. El rol del Estado que vos rescatás en esta nota, que la vuelvo a repetir, la agroecología y el mercado libre, publicado en el Destape, que la tienen que leer todos, a los que les interesa el desarrollo económico, el ambientalismo. Esta cuestión del rol fundamental en el Estado, porque ¿a quién le creemos? Bueno, acá a mí me parece que hay algo que es fundamental. Digamos, en el discurso de una parte grande del ambientalismo está la idea de que el Estado argentino es muy débil, que es fácilmente sobornable los funcionarios, ¿no?, por parte de las multinacionales, que no tiene capacidad de control, que hay corrupción, etcétera. Bueno, pero si esto es así, ese mismo Estado que no puede controlar o regular, tampoco puede prohibir, salvo que se traten de enormes emprendimientos, pero cualquier cosa que esté por debajo de eso, como es el caso de la producción agrícola, no se puede ni siquiera regular o prevenir tampoco, no se puede prohibir nada. Es decir, si se prohibiera mañana, no sé, el glifosato, por ejemplo, ¿cómo haría un Estado incapaz para evitar que los productores no lo usen igual, que lo contrabandeen de algún lado? En fin, se necesita un Estado fuerte que pueda regular aquello que se dispone que debe ser regulado, que debe ser controlado, porque si no es un desastre. Y el caso de la agroecología es un buen ejemplo de eso, porque justamente no está muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de agroecología, y hay evidencias de que mucha de lo que es simplemente producción convencional se vende como agroecológico, más como una estrategia de marketing que como una práctica real, es decir, en el sentido de no estamos hablando de ninguna producción muy diferente, sino básicamente de lo mismo, pero con otra chapa.
Y esto porque no hay un Estado que regule. Y en algunos casos también muchas de estas producciones que se presentan como mucho más saludables para la salud y mucho más amenas con el ambiente, en realidad tampoco tienen ningún tipo de control, a veces sanitario, bromatológico, etcétera. Entonces, realmente estamos frente a diferentes grupos que se mueven aisladamente, sin un Estado que tenga una capacidad aquí, digamos, que asuma un compromiso de regular a todos por igual e imponer reglas claras. Es decir, me parece que hay mucha vivada también en esto, ¿no? Más allá de que obviamente hay muchísima gente que trabaja honestamente y que, digamos, cree lo que sostiene, etcétera. Pero también hay evidencias de lo contrario. Hay gente que vende producción convencional como si fuera agroecológica y en muchos casos, digamos, ventas que no pasan por ningún tipo de control, y que se presentan al público como ejemplos de, no sé, producciones más saludables con el ambiente, etcétera. Incluso han salido notas, por ejemplo, esto no lo mencionamos en el artículo, pero hubo alguna nota en página 12, recuerdo una autora decía que no sé, cuando uno va a la verdulería y ve la verdura picoteada por pajaritos, bueno, en fin, eso es un buen indicio de que hay una buena relación con la naturaleza. Yo no sé si son pajaritos o son ratas, por ejemplo. Claro. Entonces, para saber una cosa u otra, me parece que necesitamos algún tipo de control. Es decir, digamos, esta idea de que, no sé, por ejemplo, frutas o verduras rotas son ejemplos de que, en fin, no se usan determinado tipo de químicos o de que se está vendiendo alguna otra cosa que no está en buen estado, pero que se vende como saludable. El público se lo puede engañar. Esto ya es un caso que lo conocemos, por ejemplo, con los medicamentos. Es decir, los visitadores médicos que van, le regalan a un médico determinado remedio, que después se vende mucho más caro que un genérico, pero es el que recomienda el médico porque, digamos, tiene algún tipo de beneficio por parte del laboratorio, porque lo invitan a algún viaje, etcétera. Ahí, si no hay un Estado que regula, esto perjudica básicamente al público. Quería resaltar esto que estabas diciendo, qué buen ejemplo lo del médico con el recetario. Me parece que tiene mucho que ver con algunas realidades que estamos viviendo hoy en la República Argentina, ¿no? En este vacío, en este debate abstracto que nadie pone, como lo estás poniendo vos en la nota y ahora acá con nosotros, arriba de la mesa el debate real, ¿no? De cómo se certifica esto y las contradicciones que existen cuando se habla de este tema. Exactamente, yo quiero que haya un Estado que pueda regular lo que hace, digamos, Cargill o una gran compañía, no sé, Bayer, pero también que regule a ese pequeño productor, digamos, que establezca algunas normas, que establezca controles sanitarios. Digamos, me parece que lo peor que se puede hacer aquí son estas campañas de las cuales participan muchos de estos grupos de desprestigio del Estado, de restarle credibilidad al Estado. El Estado es corrupto, el Estado no puede, entonces hay que prohibir, pero entonces hay que permitir todas estas otras cosas que son más saludables, y ahí depende de la buena fe, de la credulidad del consumidor. Entonces me parece que, digamos, no hay desarrollo económico en el largo plazo sin estados capacitados, digamos, para imponer determinadas reglas y darle una cierta dirección al sistema económico. Esto no, digamos, por la espontaneidad del mercado no hay desarrollo. Y por la espontaneidad del mercado, de las cooperativas o de lo que fuere, porque acá se puede vender todo. Este mismo argumento liberal se puede vender, digamos, con una patina progresista, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Cuando hablamos de desarrollo, el ambientalismo dice desarrollo para proteger el ambiente como primer medida, y puede haber una humanidad pobre con un medio ambiente cuidado. Lo veo muy improbable, es decir, no conozco muchos ejemplos. En principio los países más pobres tienen condiciones ambientales mucho más degradadas, es decir, esto uno lo puede ver en los barrios, no hace falta irse a otro país, es decir, en los barrios más humildes uno ve mucho más basura, hay basurales, hay, digamos, mucho más plomo en sangre, por ejemplo. En los países pobres, por ejemplo Haití, hay niveles de deforestación
que ya han llegado a niveles extremos, porque, por ejemplo, ¿no? Es decir, se habla mucho de los combustibles fósiles, pero los países más pobres, realmente los que están en la extrema pobreza, no pueden ni comprar eso, y básicamente lo que usan es leña. Y bueno, en ese caso se acabaron los árboles y no hay más leña, y bueno, eso entra en colapso, como está ocurriendo en algunos lugares del mundo, y esto es muy relacionado con la pobreza. Es decir, la única posibilidad de realmente dar un salto que permita algún tipo de desarrollo compatible con el ambiente es a través del desarrollo tecnológico y, digamos, con capacidades financieras muy grandes. Es decir, los países que no tengan capacidad para comprar los nuevos medios de producción que van a ir surgiendo para atender estos problemas, los países que están con la Argentina, que está sin reservas, negociando una cesación de pagos, digamos, de facto con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, países en esa situación no pueden invertir. Por ejemplo, el incendio que hubo en la provincia de Corrientes. Correcto. Una de las cosas que ha faltado ahí, evidentemente, son aviones hidrantes en grandes cantidades para atender una emergencia de ese tipo. Ahora, no es barato eso. Es decir, atender esos problemas ambientales no es barato. La infraestructura para resolver los problemas ambientales requiere inversiones, requiere financiamiento y requiere, digamos, una economía fuerte, requiere un nivel de ingreso per cápita mayor. Los países muy pobres no van a tener grandes condiciones de enfrentar los desafíos ambientales que están viniendo.